Es muy importante que hablemos de los testigos de Roswell y de lo que ocurrió con Walter Hutt antes de que muriera. Porque los testigos y los investigadores que han trabajado en Roswell han hecho un trabajo increíblemente hermoso. Ellos han hecho todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de testigos. Y como expliqué cuando hicimos Trinity, esperamos 60 años. Así que cuando entrevisté a Don Schmidt, quien ha escrito muchos libros sobre Roswell, él dijo, es una carrera contra el sepulturero. Y lo que eso significa es que tenemos que llegar a estas personas antes de que mueran. Y si saben que van a morir, dirán la verdad, porque ya no temen que alguien le haga algo a su familia o no están preocupados por el gobierno. Así que siempre he recordado que es muy importante obtener los testimonios antes de que los testigos ya no estén con nosotros. Así que cuando hablé con Walter Hutt, todo lo que dijo fue que era real. Él publicó el artículo y simplemente contó lo que hizo. Antes de morir, dejó un testimonio en el que decía que había visto los cuerpos y que estaban en un hangar muy cerca de Walkerfield. Y yo sí estuve en ese hangar una vez cuando lo abrieron durante el Festival de Roswell. Cada año, en julio, para el 4 de julio, hacen una reunión en Roswell, Nuevo México. Es muy importante mencionar esto porque fue allí donde conocí al coronel Corso en el 50 aniversario. El 50 aniversario fue en julio de 1997 y todos estaban ahí. Todos estaban ahí para ese aniversario y hablaré de lo asombroso que eso fue. Soy muy buena amiga de Paul Davids, quien hizo la película Roswell. Y él y yo, a lo largo de los años, hemos hablado sobre la frustración de Jesse Marcel Jr. Y aquí es donde voy a hablar de mi relación con Jesse Marcel Jr., no con Jesse Marcel, su padre. Stanton Friedman logró que Jesse Marcel, quien fue el oficial que salió a recoger los restos, dijera la verdad, mientras aún estaba vivo. Así que Stanton Friedman es un héroe, porque fue él quien abrió la verdad sobre Roswell al conseguir que hablara Jesse Marcel padre. Cuando supimos que Jesse Marcel padre tenía esposa e hijo y que esa noche, y esto es normal, es naturaleza humana, fue a recoger los restos y los llevó a casa en cajas. La naturaleza humana dice, quiero que mi familia vea esto. Así que llevó las cajas a su casa. Y Jesse Marcel Jr. tenía 11 años en ese momento, y esto lo sé por él, porque vino a visitarme a Italia. Estuvo conmigo en mi departamento en Italia por lo menos 5 días, así que él y su familia, y él dijo, mi padre entró, y entonces puso todo en el suelo y sobre la mesa, y nos dijo a mi madre y a mí, esto no viene del planeta Tierra. Y yo le pregunté, ¿qué viste? Y él me dijo, vi muchos pedazos de restos que parecían muy livianos. Pero lo que más me impactó fue que hay un testimonio de Jesse Marcel Jr., quien después se enlistó en el ejército. Es un hombre militar. Y él dijo que había una viga en forma de I, que es una viga estructural que tenía jeroglíficos en ella. Y todos tenían una foto o un dibujo, no una foto, sino un dibujo de esta viga en forma de I. Y pensé, mi primera pregunta fue, ¿viste la viga en forma de I, verdad? Con los jeroglíficos en ella, ¿reconociste algo? Y él dijo, Paula, había 11 vigas en forma de I. Y todo su testimonio está en su libro Legacy of Roswell, porque estamos viendo pero una viga en forma de I es una viga estructural y había más de una y nunca lo habríamos sabido si no hubiera hablado con él en persona.
Para mí, él es un héroe. Hoy, en 2024, estamos viendo a los héroes, pero aquí tenemos a un niño de 11 años que está diciendo la verdad, que sabe que su padre está diciendo la verdad y que todos, incluso la Fuerza Aérea, dicen que eso nunca sucedió. Están llamando a los seres o los cadáveres de los seres, ya sabes, maniquíes de prueba hechos de madera. Y las personas que han intentado abrir los archivos de Roswell han sufrido no solo el ridículo, sino también amenazas. Y esto es solo Roswell. Olvídate de todos los accidentes en América Latina, Trinity y otros accidentes. Hay un libro escrito por Ryan Wood. Se llama Magic Eyes Only. Lo acaba de actualizar. Hay 104 accidentes. Y encontré el accidente de San Antonio, el accidente de Trinity en su libro. Así que alguien está haciendo el trabajo. Y la mitad de los accidentes, porque hubo accidentes en Europa, pero hay tantos accidentes en América Latina. Y claro, dirás, ¿por qué no nos enteramos de ellos? Bueno, cuando hablemos de Virginia más adelante, son los estadounidenses los que vienen y se llevan las naves. Hay un acuerdo de que el ejército estadounidense tiene que estar ahí primero, como lo estuvo en Inglaterra en el caso del bosque de Rendlesham, como estuvieron en... Ese no fue un accidente, fue una situación de contacto. ¿Por qué sucede eso? Voy a responder desde la naturaleza humana. En primer lugar, no sabemos nada de lo que está pasando. ¿Por qué lo sabría el ejército? Y entonces, ¿a quién vas a preguntar? ¿Al ejército, a la Fuerza Aérea o a la Marina? Porque en 1947 la Fuerza Aérea y el ejército aún eran una sola cosa. Se separaron en 1948 y tengo que seguir mencionándolo porque este es el argumento que se usa en contra del coronel Corso, que la fibra óptica y el transistor ya existían. Bueno, claro, él era del ejército. Así que las otras ramas del ejército probablemente ya tenían cosas de las que no van a hablar. Y por supuesto, si tienes un accidente como el de Roswell, no vas a tirar los materiales a la basura. Primero vas a tratar de averiguar a dónde vas a llevar la nave. Y luego vas a averiguar qué había dentro que podrías usar. Desafortunadamente, esa es la naturaleza humana. Pero, ¿qué aprendemos de esto? Creo que una de las cosas interesantes es mi punto de vista femenino sobre la investigación. Yo creo seriamente que si todos juntáramos nuestras investigaciones, podríamos unir las piezas del rompecabezas. Por eso mi libro más vendido, Connecting the Dots, reúne todas estas entrevistas para que la gente sepa que esto no es algo que pasó ayer, es algo que ocurrió y a lo que los investigadores han dedicado su vida. Y desafortunadamente en nuestro campo se comparte muy poco porque muchos lo ven como su territorio. Y en realidad yo admiro mucho a quienes dicen, esta no es la historia de los ovnis, esta es la historia del planeta Tierra. Entonces, si estas cosas ocurrieron, ¿por qué sucedieron? ¿Dónde sucedieron? Y tenemos que armar una cronología de todo esto, porque en 1947 el ejército y la Fuerza Aérea aún eran uno solo. El argumento que siempre se usa, especialmente contra el coronel Corso, quien hizo ingeniería inversa de los artefactos de Roswell, es, eso ya lo teníamos, ya lo estábamos desarrollando. Bueno, y si la Fuerza Aérea tenía esos materiales, porque Corso era del ejército o de la Marina, y me han dicho que la Marina está a cargo del tema OVNI porque la NASA contrató pilotos de la Marina. Así que la gente no conoce los detalles reales de todo esto. Y los héroes como Stanton Friedman, Jesse Marcel Jr., Walter Hutt y Glenn Dennis, que ya no están con nosotros, estaban muy frustrados porque no lograban llamar la atención ni siquiera del público general. No se trata de creer en Roswell, Roswell ocurrió. Entonces, ¿qué pasó en realidad?
todos estos intentos, ya sea con las Naciones Unidas, donde Stanton Friedman estuvo con Hynek, o incluso en otro tipo de conferencias, los intentos por decir la verdad han existido y voy a hablar en particular sobre la Citizen Hearing porque quiero que eso quede incluido y hay un fragmento de esa audiencia ciudadana. La Citizen Hearing fue, creo, en 2013 en Washington, D.C. y fue patrocinada por Ruben Langdon y Stephen Bassett, quienes invitaron, y siempre digo que había 39 hombres y una mujer que fue Linda Howe, para testificar en presencia de congresistas y senadores retirados. Estos congresistas y senadores fueron remunerados por sentarse a una mesa y escuchar los testimonios reales de personas de 32 países latinoamericanos. Personas de países latinoamericanos, Uruguay, Paraguay, lo sé porque hablé con ellos, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, México. Todos estos países, además de Italia, Inglaterra, y las personas de Rendlesham Forest estuvieron allí. Uno de los hombres no pudo recibir... Burroughs no pudo recibir atención médica porque no creían que realmente estuvo frente a un ovni. Después de esa audiencia, recibió tratamiento médico. Así que esta audiencia es muy importante. Y yo estuve presente porque asistí con el honorable Paul Hellyer, quien fue el exministro de Defensa de Canadá. Creo que hablaré un poco sobre los testimonios porque quedé tan impresionada con los latinoamericanos, especialmente con los generales que vinieron. Las personas militares de estas bases dijeron, tenemos problemas porque nuestros aviones despegan, los ovnis están allí, no sabemos si les disparamos, nos dispararán de vuelta y claro, eso es un problema. Ninguno de estos militares dijo que tuvieran un incidente. Ahora, quiero agregar algo, esos pobres congresistas y la pobre mujer a la que me acerqué, ella era, creo, una representante de, no recuerdo, creo que era de Texas, y me acerqué a ella, que había escuchado el primer nivel de testimonios a través de la traducción directa de los militares latinoamericanos, y fue por un café y no podía mantener la taza quieta. Ella se movía así y me miró y me dijo, es real. Yo le respondí, es real. Y ella sabía que ya no estaba en el Congreso, así que no podía hacer nada. Pero no sabía cómo apoyar a las personas que estaban hablando. Y así era como se sentían todos. Porque todos esos congresistas y el senador pudieron hacer preguntas sobre situaciones reales. Así que sepan que Jesse Marcel Jr. estuvo allí, estuvo con sus hijos antes de morir y dijo la verdad. ¿Hizo alguna diferencia?